Bien, antes de comenzar, le voy a ceder la palabra a la licenciada Abigail Hernández para que nos dé una información importante. Abigail, te cedo las manos. Hola Fernanda, muy buenos días a todos. Gracias por estar en este espacio que fue pensado y creado para ustedes. Yo represento a Centro Mexicano Pro Bono. Les voy a robar unos minutos de esta charla justamente para que nos conozcan. Fernanda, ¿ahí ya están viendo mi página? Sí, ya se logra ver. Perfecto, ok. Centro Mexicano Pro Bono. Bueno, somos una asociación civil sin fines de lucro. Algunos de ustedes ya nos conocen. Esta asociación fue creada por Ivette Montero en 2015 y básicamente nuestro objetivo es facilitar el acceso a la justicia a algunos grupos vulnerables de la población, a organizaciones de la sociedad civil, a emprendedores sociales. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del apoyo y ayuda de abogados y abogados comprometidos en el cambio social de nuestro país. Básicamente, yo lo veo que somos como un puente entre la persona necesitada de este servicio legal y esta red de abogados comprometidos, y que por supuesto sus servicios son gratuitos, pero lo más loable es que son de la misma calidad como los que ofrecen a sus clientes por los que cobran ese servicio. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es el pro bono? Pues porque buscamos el bien público. Hay algunos estándares pro bono que definen nuestro trabajo gratuito, que es en pro del bien común y siempre con el objetivo de beneficiar a la población a la que vamos dirigidos. Tenemos una declaración pro bono para el continente americano que entró en vigor en 2011, y de los puntos más importantes de esta declaración es que establece que pues cada abogado deberá otorgar 20 horas de trabajo pro bono al año con la misma calidad como si fuera un trabajo remunerado. Tenemos nuestros grupos a los que vamos dirigidos, son individuos, microemprendedores, emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos 4 ejes de acción. El primero es apoyo y asesoría y representación legal. Aquí ustedes pueden ver, tenemos algunos aspectos muy encuadrados como aspectos societarios, gobierno corporativo, materia fiscal, prevención del lavado de dinero, materia laboral, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. Nuestro siguiente eje de acción es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de propiciar espacios como este, en donde se den capacitaciones y talleres, o también a través de realizar guías y manuales por los cuales difundimos conocimiento jurídico de manera clara y detallada. Algunos muy dirigidos a la población objetivo. Por ejemplo, tenemos un manual fiscal para donatarias, una guía legal para organizaciones de la sociedad civil que están disponibles en nuestra página. Cualquiera de ustedes la puede revisar de manera gratuita. Y nuestros últimos 2 ejes es que incentivamos y difundimos información sobre el pro bono, lo hacemos conocer, por ello que les robará estos minutos en esta capacitación, y también hacemos investigaciones para incidir en políticas públicas. Dentro de nuestras alianzas, tenemos a la Junta de Asistencia Privada, que justo nos abrió este espacio. Tenemos muchísimas más y estamos pues abiertos y trabajando para que día a día estas alianzas y colaboraciones crezcan. Tenemos también una red de abogados y abogadas pro bono, como les digo, muy comprometidos. También tenemos empresas que nos ayudan a través de sus jurídicos. Aquí es una muestra de los despachos que nos apoyan. Les dejo en esta parte la información de contacto en la que nos pueden buscar. Por favor, si alguno de ustedes siente que les podemos ayudar, no duden en buscarnos. Estamos por y para ustedes. De mi parte es todo. Los dejo, por supuesto, con los mejores abogados que les darán una capacitación increíble. Aprovéchenlos, son expertos en la materia. Pues gracias por este espacio, Fernanda. Te dejo que continúes con la capacitación. Muchas gracias, Abigail.
Bueno, antes de comenzar, tengo el gusto de presentarles a los ponentes del día de hoy y voy a comenzar con Priscila Dalid. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México y cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana de México. Priscila tiene más de 10 años de experiencia en temas relacionados con asuntos corporativos, de franquicias, distribución, comercio electrónico, asesorando a clientes desde el inicio de sus operaciones en México hasta la administración y operaciones del negocio. Asimismo, Priscila ha participado en fusiones y adquisiciones de empresas y activos que han permitido que sus clientes puedan consolidar negocios en México. También vamos a contar con la participación del licenciado Oscar Moreno. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y tiene más de 21 años de experiencia en asuntos de infraestructura y regulatorios, representando a desarrolladores, prestamistas, patrocinadores, contratistas, inversionistas y otros participantes de proyectos en relación con el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de una amplia gama de complejos proyectos de gran inversión de capital. Maestra, licenciado, les cedo los micrófonos para que puedan iniciar con la capacitación. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, Fernanda. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes pues, esta capacitación. No solamente el equipo que va a presentar, no solamente somos Oscar Moreno y yo, sino también está Enrique Muñoz, que es consejero de nuestra firma y quien se dedica a todo el tema de regulatorio y temas más específicos en temas ambientales, temas sanitarios, etcétera. Y está también María José Sánchez, que es asociada junior del despacho, que va a hablar sobre todos los riesgos jurídicos desde una perspectiva corporativa. Y está Alonso Bolaños, que va a dará la capacitación en relación con los riesgos laborales. En esta capacitación lo que hemos tratado de hacer es darles un contexto sobre los mayores riesgos que vemos y que consideramos que deben tener mucho cuidado al momento de tomar cualquier decisión. Oscar, no sé si quieras complementar con algo. Muchas gracias, Priscila. Agradecer a todos la presencia. Obviamente, eso es un tema muy amplio, ¿no? Riesgos jurídicos para las instituciones de asistencia privada. Pues, obviamente, las instituciones de asistencia privada se dedican a diversas cosas, tienen diversos fines y muchas instituciones tienen alguna cuestión diferente a la otra, ¿no? Entonces, el tiempo no nos da para ir al detalle total de todos los riesgos legales, ¿no? Las prevenciones que se deben de tomar para evitar cualquier contingencia desde el punto de vista legal, responsabilidades para los representantes, para las propias instituciones, en cuanto, pues, obviamente, cumplimiento de la normativa aplicable. La idea es dar una presentación general, ¿no? Obviamente nosotros vamos a estar encantados de recibir sus preguntas a través del chat, tratar de solventarlas, o en caso de que los tiempos no nos den por lo breve que tenemos esta presentación, ponernos a sus órdenes, ya sea a través de la Junta, a través de Pro Bono, para seguir tratando de apoyarlos en cualquier duda desde el punto de vista legal que tengan, y obviamente que tengan certeza en sus operaciones del día a día, si están cumpliendo con la normatividad aplicable. Y sin más preámbulo, pues, podríamos dar inicio a la presentación, Pris. Perfecto. Majo, no sé si quieras empezar a platicar un poco sobre qué es una asociación civil, las personas morales, personas físicas, etcétera. Claro, primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Como dijo Pris, vamos a empezar por el principio, que va a ser la diferencia entre una persona física y una persona moral. La persona física son como ustedes y yo, que podemos actuar en nombre y representación de nosotros, es decir, por nuestra propia cuenta, sin necesidad de que otra persona vaya a actuar en nuestro nombre. Y por otro lado tenemos a las personas morales, que son estas entidades que van a necesitar de personas físicas para que se exprese su voluntad. Y estas personas físicas que van a expresar su voluntad se llaman representantes legales. Las asociaciones civiles son entidades privadas sin fines de lucro
que buscan ayudar a cierto grupo vulnerable con fines culturales, sociales, deportivos. No tienen una ganancia económica, sino más bien el dinero que ellos reciben son para alcanzar este objetivo de poder ayudar a este grupo vulnerable al que están destinados, y se deben de constituir de igual manera como otras entidades jurídicas por medio de escritura y van a estar registradas. Una vez registradas, pueden aplicar a que se les dé cierta autorización, que es de la IAP, y esta va a consistir en que van a estar autorizadas para recibir donativos, y cuando reciban esos donativos van a poder contar con estímulos fiscales, como realizar las facturas para que las personas que donaron puedan deducir ese monto, y de esa manera se busque conseguir más donativos deducibles y apoyar esta iniciativa privada. Las IAPs van a tener un órgano administrativo que va a estar dividido en diferentes niveles. Primero vamos a tener a los asociados, que son la mayor jerarquía en este órgano de administración. Después vamos a tener al consejo directivo, que se va a encargar de las decisiones del día a día, y los apoderados o funcionarios, que van a ser quien van a actuar en nombre y representación de esta institución. Como les comentaba, la representación es esta figura en la cual una persona va a actuar por nombre y cuenta de otra y va a recaer sobre la persona que está actuando como si lo hubiera hecho personalmente la persona moral. Para esto existen dos figuras jurídicas. La primera es el mandato y la segunda es el poder. El mandato es un contrato que va a poderse realizar con o sin representación, es decir, puede solicitar la persona que solicita que actúe en nombre y cuenta de alguien más, que no se divulgue su identidad. Y por otro lado, el poder, que es un acto unilateral. ¿A qué nos referimos por esto? No tiene que haber una aceptación para que ese poder surte efectos. Vamos a tener el poder que otorga esta persona en escritura pública, y esa va a ser la manera en la cual la persona física actúe en representación de la persona moral. Existen varios tipos de poderes. Primero vamos a tener los poderes generales y los poderes especiales. Los generales, pues como suena, va a incluir ciertas facultades sin especificar el momento o circunstancia en el cual se puede utilizar ese poder. Y en contraposición tenemos el poder especial, que va a constar de un texto en el cual se especifican las facultades con las cuales va a poder actuar la persona física, y el momento o el objeto en específico en el cual las va a poder utilizar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o todo en orden? Si estás de acuerdo, Majo, podemos que pongan sus preguntas en el chat y cualquier cosa regresamos posteriormente a ellas. Ok, perfecto. Bueno, regresando a los poderes generales, existen 3 poderes generales principales. El primero es pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Pleitos y cobranzas va a ser el más sencillo, va a permitir al apoderado representar al poderdante en juicios para defender los derechos que éste tenga o el cumplimiento de ciertas obligaciones que tenga a su favor. Después vamos a tener actos de administración, que se va a encargar de decidir un carácter más administrativo, como puede ser rentar una propiedad, pagar impuestos y temas de cotidianidad, siempre y cuando se conserve o aumente el patrimonio. Y por último, tenemos actos de dominio, que va a ser la facultad que le permita al apoderado tener todos los derechos y obligaciones que podría tener un propietario. Es decir, podría enajenar bienes y puede menoscabar de cierta manera el patrimonio. Es importante considerar que el que tiene actos de dominio va a tener también actos de administración y pleitos y cobranzas. Y el que tenga actos de administración va a tener pleitos y cobranzas. Todos estos poderes pueden ser limitados, ya sea por objeto, es decir, que se especifique para qué se puede utilizar, por temporalidad, que es este poder va a tener una vigencia de 2 o 3 años, y por ejercicio, esto se refiere a que puede ser que se utilice nada más por este apoderado o que esté condicionado a que lo utilice de manera mancomunada con otro apoderado con las mismas facultades. Todo esto se debe especificar al momento de otorgar poderes. También es importante considerar que dependiendo del estado de la República en donde se otorga el poder,
puede ya contar con una vigencia por temporalidad, como es el caso del Estado de México, que sí prevé una temporalidad, a menos de que se otorgue, al momento del otorgamiento del poder, se especifique otra cosa. Después tenemos poderes especiales, que son los que van dirigidos a un actuar en específico o en un ámbito en específico, como lo puede ser el poder para actos de administración en materia laboral. El apoderado con este poder va a tener las facultades para presentarse frente a autoridades del trabajo y hacer todas las gestiones que podría hacer un patrón. Después tenemos actos de administración en materia fiscal, que de igual manera va a estar en el ámbito fiscal, como suena su título, y va a poder presentar declaraciones frente a las autoridades. Este es importante que se tenga en consideración que la persona apoderada en materia fiscal puede ser obligado solidario, es decir, él también puede responder en caso de que haya cierto incumplimiento en materia fiscal. Se recomienda por esto generalmente dárselo a un contador externo que sea consciente de esta situación. Después tenemos el poder para gestionar cuentas bancarias, que va a ser el que va a permitir a un apoderado ir y abrir y operar ciertas cuentas bancarias a nombre de la asociación. Por último, tenemos el poder para otorgar títulos de crédito. Este va a permitir al apoderado suscribir de cualquier manera o negociar toda clase de títulos de crédito, y este poder debe de contar con un registro, con una inscripción en el Registro Público del Comercio. Como riesgos a considerar, es importante que al momento de otorgar un poder se tome en cuenta cuál es el objeto de la asociación. Nosotros no podemos otorgar un poder que no vaya en el mismo sentido que el objeto de la asociación, y esto se va a ver plasmado al momento del otorgamiento del poder, ya que lo primero que se va a relacionar va a ser la constitución de la sociedad, haciendo constar su objeto social. De igual manera, como antecedente del otorgamiento del poder, se van a relacionar todos los cambios que hayan existido al momento del otorgamiento en la administración. Esto es importante porque debe de contar con todo el proceso que ha seguido la asociación hasta el momento del otorgamiento. De esa manera se va a facultar al apoderado, se va a acreditar que el apoderado está facultado para actuar con los poderes que se están otorgando. Los poderes deben de otorgarse por escritura pública. Como comentábamos al principio, existe un órgano de administración. Este órgano de administración es el que va a tener que emitir ciertas resoluciones o una asamblea en la cual se resuelve que se debe de otorgar un poder a la persona a la que se le va a otorgar, y de esa manera las personas físicas pueden llevar y presentar estas resoluciones y asambleas frente a un notario público para que él lo protocolice. Una vez protocolizado, el testimonio de esa escritura es la que se va a poder utilizar para actuar en representación de la asociación. Riesgos a considerar de los poderes. Es importante considerar la obligación solidaria que mencionaba en materia fiscal, ya que no todos los apoderados son conscientes de que existe esta obligación solidaria, y es importante que no se den facultades que no necesita un apoderado. Si un apoderado nada más va a realizar actos de pleitos y cobranzas, no hay necesidad alguna de darle todas las facultades que existen, porque si no las va a utilizar simplemente se vuelve un riesgo. Otro riesgo a considerar son los actos ultravires. Estos actos son todos aquellos que exceden las facultades que tiene el apoderado y de igual manera actúan. Por estos actos el apoderado va a ser responsable, pero los actos sí se van a celebrar. Entonces es importante considerar esto y hacérselo saber a todos los apoderados cuando se le otorgan poderes, hasta dónde puede llegar su actuar y hasta dónde él va a empezar a ser responsable por ese actuar. De igual manera, otro riesgo a considerar es el abuso de confianza y fraude, que tristemente se suscita bastante con los apoderados de ciertas sociedades o asociaciones. Es importante tener un registro de todos los poderes que se van otorgando en la sociedad, y que al momento en el que la persona deje de formar parte de esta asociación o ya no necesite esas facultades en específica, se revoquen los poderes. Al igual que el otorgamiento, la revocación se debe de resolver en una asamblea de los asociados, y una vez que tengamos esa asamblea es importante que se protocolice igualmente con notario
y se le notifique a la persona que ya no cuenta con esos poderes. De igual manera, al notificarse es la manera más ideal, por así decirlo, que haya un registro escrito en el cual esta persona hace público que es de su conocimiento que ya no cuenta con esos poderes. De no ser así, podría realizarse mediante notificación con el notario. Aquí lo importante es poder dar certeza de que él ya sabe que no va a contar con esos poderes más y que fueron revocados. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. De no ser así, vamos a pasar ahora a los riesgos en materia ambiental y sanitaria. Entonces, le cedo la palabra al licenciado Enrique Muñoz. Gracias, Majo. Buenos días a todos. Es un gusto para mí participar en esta sesión y hablar sobre los riesgos legales en materia ambiental y sanitaria. Muchas veces, bueno, las actividades de todas las instituciones de asistencia privada son muy loables, son bastante necesarias para toda la población. Muchas veces estas actividades se ven truncadas por alguna sanción o por algún incumplimiento legal que puede ser desde una cuestión muy sencilla y desgraciadamente nos trunca o nos entorpece nuestras actividades en detrimento pues, de las personas beneficiadas que son ahora sí que beneficiarios de las actividades de todas estas instituciones de asistencia privada. Como mencionaba el licenciado Oscar Moreno, pues las actividades de las instituciones de asistencia privada son muy variadas. Entonces, vamos a hablar de los aspectos más generales que coinciden en diversas actividades o en las actividades más comunes que ustedes como instituciones de asistencia privada llevan a cabo en el día a día. Un favor, ¿quién está proyectando la presentación? Si me puede ayudar. Gracias. Entonces, estas actividades pueden verse afectadas por una sanción muy sencilla o por algún incumplimiento de un requerimiento legal que puede ser, digamos, tan sencillo como un aviso de funcionamiento ante la alcaldía o ante el municipio donde desarrollemos nuestras actividades o donde se encuentre nuestra sede. Entonces, vamos a ir repasando cada uno de estos permisos o de estos documentos que requiere cada una de las actividades relacionadas con las actividades de las instituciones de asistencia privadas. Entonces, para comprender la importancia y la complejidad de cada uno de los riesgos legales, pues, tenemos que ver principalmente cuál es este marco legal, dónde está establecido, cuáles son aquellas actividades que requieren de algún permiso, de algún aviso o de algún trámite ante una autoridad gubernamental, esto con el fin de evitar la posibilidad de tener sanciones que, como mencionábamos, entorpezcan nuestras actividades o inclusive nos lleven a la necesidad de suspender las actividades momentáneamente, pues con todos los problemas que eso traería, principalmente pues por el tipo de actividades que llevamos a cabo. Existen diferentes tipos de normativas que regulan las actividades de las instituciones de asistencia privada. Podemos hablar desde la normativa ambiental, la normativa sanitaria, normativa laboral, que en unos momentos va a hablar mi compañero Alonso y Juan Pablo, pero también debemos de tomar en consideración las normativas de uso de suelo y de funcionamiento que son de carácter local, principalmente ante las alcaldías en el caso de la Ciudad de México y ante los municipios en el caso de los estados de la República Mexicana. ¿Cuáles son esas normatividades? Pues principalmente la Ley de Desarrollo Urbano, que establece la necesidad de contar con un uso de suelo. ¿Cuál es ese uso de suelo? Pues principalmente establece la necesidad de que la actividad que desarrollemos esté permitida en ese establecimiento específicamente. Por decir, si tenemos nuestro establecimiento, un hospital, por llamarlo, por poner un ejemplo, tenemos un hospital, este hospital deberá estar en una zona que está permitida en ese local comercial o en ese edificio, en el programa de desarrollo urbano del municipio que se lleve a cabo.
También debemos cumplir con un aviso de funcionamiento o una licencia de funcionamiento ante el propio municipio, ante la propia alcaldía. ¿Qué va a determinar si es un aviso de funcionamiento o una licencia de funcionamiento? Principalmente es el riesgo de la actividad que desarrollemos. Los municipios, las alcaldías establecen cuáles son esas actividades que tienen cierto riesgo, le llaman impacto zonal o impacto vecinal, y por lo tanto requieren de una licencia de funcionamiento. O bien cuáles son aquellas actividades que tienen un bajo riesgo, un riesgo bajo, y por lo tanto solamente requieren de un aviso de funcionamiento. Estos trámites son esenciales, son muy sencillos, afortunadamente, pero son esenciales para llevar a cabo nuestras actividades y evitan así que podamos ser objeto de alguna sanción, que puede ser lo más sencillo, unas multas, o bien una sanción ya mucho más importante como puede ser la suspensión de actividades. También tenemos normas o normativas ambientales que establecen cuáles son el cumplimiento que debemos llevar a cabo en beneficio del medio ambiente. No solamente en beneficio del medio ambiente, porque también será en nuestro propio beneficio. Al cumplir con esta normatividad, pues evitaremos precisamente este tipo de riesgos de sanción del que hablábamos, y en el caso del medio ambiente puede ser un poco más relevantes. Preguntan por aquí qué tipo de permisos se requieren para oficinas administrativas. Es precisamente ese sería uno de los bajos riesgos que solamente requieren un aviso de funcionamiento, y también pues, el tema de la licencia de uso de suelo, que sea compatible el local o la oficina con el uso de suelo de oficinas administrativas, es decir, que no esté en una zona restringida, como puede ser una zona habitacional que restringe a las oficinas, o alguna zona protegida para parques o para jardines. De este punto, si pueden regresar a la diapositiva anterior, por favor. Hablábamos de las normativas ambientales. Principalmente existe una ley marco, que es una ley federal que se llama la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que establece y dota de competencias a diversas autoridades, como puede ser a nivel federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también da facultades a las secretarías locales. Pero, ¿cuáles son los aspectos que a nosotros como instituciones de asistencia privada nos deben de importar? Pues principalmente es el tema del manejo de residuos. Muchas de las actividades que realizan las instituciones de asistencia privada pues tienen que ver con el sector médico, con el sector de apoyo a adultos mayores, y se generan residuos que pueden ser de carácter peligroso. ¿Cuáles son los residuos peligrosos? Pues son aquellos que tienen ciertas características de corrosividad, reactividad, explosividad, y creo que los más afines a nuestras actividades, aquellos que tienen características de biológico infecciosos, que son todos aquellos residuos de la medicina, incluyendo desde gasas, cubrebocas, ahora que están o que fueron tan utilizados, jeringas y todos los residuos médicos. La normativa ambiental, tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General de Gestión Integral de Residuos, nos establecen cuál es el tipo de gestión que debemos de darle a esos residuos, y adicionalmente contar con un permiso o un registro que se llama registro de generador de residuos peligrosos. Así sea por una cantidad muy pequeña, debemos de contar con ese registro. Si la cantidad o el volumen de este tipo de residuos supera ya las 10 toneladas, estamos hablando pues, de una cantidad bastante importante, tendremos que contar también con una autorización para el plan de manejo de este tipo de residuos. ¿Qué otro tipo de cuestiones ambientales son de suma importancia por las actividades que se realizan? Pues el manejo de agua, evidentemente, desde el agua que va al drenaje, o bien si fuera ya alguna actividad mucho más grande, como puede ser una actividad relacionada con o que se encuentra fuera de la mancha urbana, pues podríamos requerir de algún título de concesión ante la Comisión Nacional del Agua. El tema del agua, sabemos que hoy por hoy es un tema muy importante. Vemos un problema muy importante en el país de escasez. En la Ciudad de México, no sé si lo han escuchado en las noticias en fechas recientes, se ha detectado contaminación en una alcaldía
del agua potable, probablemente con hidrocarburos o con algo similar, que está causando daños a la población. Precisamente es el tipo de cuestiones que se deben de evitar. ¿Cómo se evita la normatividad ambiental? Esto, pues con un registro de las descargas de agua y análisis de laboratorio para que éstas cumplan con una norma oficial mexicana que establece los límites máximos permitidos de contaminantes en el agua para descargarla. De este tipo de cuestiones también debemos de tener cuidado para evitar riesgos de sanciones, riesgos de contaminación del agua que traigan afectaciones a nuestra propia actividad. Igualmente en temas energéticos, pues bueno, ahí creo que es mucho más sencillo, nada más nosotros contratamos el servicio con Comisión Federal de Electricidad, llevamos a cabo los pagos, pero bueno, siempre será necesario y la legislación actualmente tiende a buscar una transición energética, a utilizar energías limpias y más amigables con el medio ambiente. Y la calidad del aire, aquellas actividades que tienen emisiones a la atmósfera, pues también, al igual que el agua, existen normas oficiales mexicanas y existe un registro de contaminantes, una licencia ambiental única a nivel local o a nivel federal, dependiendo del tipo de actividades que desarrollemos, que debemos de cumplir también con una norma oficial mexicana que establece el límite máximo permisible de contaminantes a la atmósfera. En temas sanitarios, creo que también aquí es habrá muchas instituciones que se identifiquen con estos temas por el tipo de actividades que llevan a cabo. La normativa sanitaria establece sus permisos en tres grandes rubros. Los que van dirigidos al establecimiento, volvemos al ejemplo del hospital, por mencionar alguno. ¿Cuál es cuál será el establecimiento? Pues precisamente el edificio o el inmueble donde se encuentre la institución de salud, para cuyas actividades se requerirá ya sea de un aviso de funcionamiento o de una licencia sanitaria, al igual que en el tema de desarrollo urbano. Esto derivará del riesgo de las actividades. Si volvemos al ejemplo del hospital, pues será una licencia sanitaria, toda vez que pues, lleva a cabo diferentes actividades de bastante riesgo, como son actos quirúrgicos o rayos X, laboratorio de análisis clínicos. Todas esas actividades se consideran de alto riesgo y por lo tanto se requieren de una licencia sanitaria. Existen establecimientos mucho más sencillos, pensemos en un banco de alimentos o incluso oficinas administrativas, un restaurante o una cocina, pues solamente con un aviso de funcionamiento, todas estas dos autorizaciones ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. El otro aspecto que regula la normativa sanitaria son los productos. ¿Cuáles son estos productos? Pues todos aquellos productos que tienen que ver con medicamentos, suplementos alimenticios, bebidas, bebidas energéticas, dispositivos médicos. Estos productos están regulados, algunos requieren autorización por medio de un registro sanitario, como son los medicamentos, algunos dispositivos médicos, y hay otros que no requieren del registro sanitario, como suplementos alimenticios, bebidas, alimentos. Sin embargo, deben de cumplir también con cierta normatividad, como es el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, tanto en su contenido como en etiquetado o incluso en su comercialización. Y también la normativa sanitaria nos regulará aquellas actividades que se realizan tanto dentro de estos establecimientos como con los productos. ¿Cuáles son esas actividades? En el caso del hospital, pues todos los servicios que se prestan dentro de en el caso de los productos, pues podremos tener distribución, almacenamiento e inclusive en el tema de publicidad, tanto para las actividades desarrolladas en los establecimientos como para los productos, están reguladas y se tiene que cumplir con una autorización. También ahí puede ser un permiso de publicidad o simplemente un aviso de publicidad. En todos estos casos, pues, es de suma importancia para evitar el riesgo de sanciones, de suspensión, ya sea parcial o total de las actividades, pues contar con las autorizaciones en materia sanitaria, todas ellas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La siguiente, por favor. Y aquellos, pues existen sectores específicos, como mencionábamos, el ámbito de actividades desarrolladas por las instituciones de asistencia privada pues son muy amplias y no
podemos especificar una a una, pero pues bueno, estamos intentando en este momento decir aquellas cuestiones mucho más amplias, y hay normativas específicas que regulan el funcionamiento de las actividades de las instituciones de asistencia privada. Por ejemplo, en el caso de un banco de alimentos, pues puede haber regulaciones ya más específicas adicionales a las que mencionábamos, que son generales. Aquí serían específicas sobre la manipulación y distribución de alimentos. En el caso de instituciones educativas, pues pueden existir normativas relacionadas con la seguridad de los estudiantes, la calidad de la educación que se imparta en estas instituciones y temas relacionados, pues que también tendrán que ser cumplidas por parte de cada una de las instituciones para evitar el riesgo, nuevamente mencionamos, de sanciones que son desde multas hasta suspensión de actividades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son aquellos riesgos ya más específicos también en temas de servicios de salud? Pues principalmente mencionábamos ya los residuos biológicos y los residuos peligrosos, el cumplimiento de estándares de higiene y seguridad en las instalaciones médicas, la responsabilidad en el manejo de datos personales de los pacientes mediante los expedientes médicos, tanto físicos como electrónicos. En el caso de bancos de alimentos o instituciones que tengan que ver con el manejo de alimentos, pues regulaciones sobre la manipulación y conservación de estos alimentos, el control de calidad y la trazabilidad de los productos que sean donados y que son recibidos por los bancos, responsabilidad por intoxicaciones alimentarias y por la calidad de estos productos para evitar precisamente esas intoxicaciones o cualquier problema relacionado con ese. En los casos de casas hogar o instituciones relacionadas con dar habitación a ciertas personas vulnerables, pues se deben de cumplir con ciertos requisitos legales para el cuidado y protección tanto de menores o adultos mayores, según sea el caso, las normativas de seguridad y salubridad en las instalaciones y procedimientos de contratación y de supervisión de personal. La siguiente, porfa. En el caso de empresas de educación, pues bueno, habrá cumplimiento de normativas de seguridad en los entornos educativos, la responsabilidad de protección de la integridad física y emocional de los estudiantes, tema de la salud mental muy importante ahora y que incluso hay normas oficiales mexicanas recientemente emitidas, y la política de prevención del bullying, del acoso escolar. Y además, en el tema de atención a discapacitados, normativas de accesibilidad y adaptación de espacios, derechos a los discapacitados en el entorno laboral y educativo y la responsabilidad por discriminación por falta de alguna atención adecuada. Todos esos son, por llamarlo de alguna manera ya, riesgos legales o cumplimientos legales para evitar riesgos que debe de tener en cada uno de los sectores específicos de las instituciones que ustedes representan. Por ahí pues, probablemente nos faltará algunos sectores para especificar cuáles son este tipo de cumplimientos, pero bueno, intentamos cubrir el mayor número de sectores posible. Y pues bueno, ¿cuál es la estrategia para gestionar estos riesgos? O sea, sabemos que existen cumplimientos normativos, autorizaciones que debemos de considerar u obtener, tramitar ante las diferentes autoridades, pero ¿de qué manera podemos gestionar esto? Pues lo primero es identificar cuáles son aquellos cumplimientos que representan un riesgo para cada uno de los sectores que representamos. El segundo es implementar una política de procedimientos que vayan acorde a esta normativa, capacitar a nuestro personal en aspectos legales y prácticos para atender el día a día de la actividad, los aspectos legales, los aspectos prácticos, la gestión ambiental, la gestión sanitaria, inclusive para atender en su caso alguna visita e inspección por parte de las autoridades, monitorear y revisar periódicamente los procesos para asegurar cumplimiento continuo de las regulaciones y también pues, actualizar aquellas autorizaciones, permisos que requieren ser renovados periódicamente, estar muy atentos a esto, a estar muy atentos a cualquier visita e inspección por parte de las autoridades para contestarla y evitar sanciones o minimizar estas sanciones cuando así sea el caso. Y también establecer protocolos de respuesta ante cualquier autoridad ambiental o sanitaria. Entonces, en resumen, estos son los riesgos principales
en materia ambiental, en materia sanitaria y en materia de desarrollo urbano, y también las estrategias para gestionar estos riesgos y minimizarlos o evitarlos en la medida de lo posible en el día a día de nuestras actividades. Como mencionaba, evidentemente para fomentar o asegurar el seguimiento de nuestras actividades que son pues, tan importantes para toda la sociedad y para todas las instituciones de asistencia privada. Entonces yo con esto terminaría y le cedo la palabra a mis compañeros del área laboral para continuar con estos temas. Muchas gracias, Enrique. Y antes de entrar a la materia laboral, Majo, si me permites, nada más puntualizar la importancia de estos dos puntos que hemos revisado, ¿no? Desde que nos constituimos como institución de asistencia privada con todos los requisitos de ley, conforme a la ley que nos aplique, en este caso en la Ciudad de México, la ley de instituciones de asistencia privada para el Distrito Federal y su reglamento, ¿no? Obviamente ver cuáles son nuestros fines, dar cumplimiento a estos fines, como ya lo comentaba Enrique, tener completamente documentado qué es lo que hacemos, cumplir con los protocolos, cumplir con todas las regulaciones que nos puedan llegar a aplicar con institución de asistencia privada, ya sea que nos dediquemos a algún servicio comunitario, algún servicio educativo, estancias infantiles, como lo decía al principio, ¿no? Hay muchas actividades, muchos fines, y son muchas las instituciones de asistencia privada, ¿no? Como ustedes bien deben de saber, anualmente pues, hay inspecciones que realiza la autoridad sobre las instituciones de asistencia privada. Entonces, lo que está comentando Enrique es de mucha importancia, con lo que también comentaba María José, de saber cómo actuamos, cómo cumplimos a nuestros fines, cómo lo documentamos, cómo damos cumplimiento a la regulación y tener eso documentado, dar capacitación a nuestro propio personal para poder solventar cualquier tipo de supervisión u observación y hacerlo de forma preventiva. No vaya a ser después que no cumplimos con alguna cuestión, ya sea del reglamento, de algún protocolo, y que podemos ser sancionados, que puede ser amonestación, una sanción económica, y obviamente ya más importante puede ser suspensiones o clausuras. Entonces siempre tenemos que promover una cultura de prevención, de hacer nuestros análisis lo más habitualmente posible para estar ciertos de que estamos en cumplimiento y tener una actividad preventiva en lugar de correctiva. Entonces, el aspecto desde el punto de vista corporativo que nos platicaba Majo, con relación a los apoderados, que son las personas físicas que nos van a permitir dar cumplimiento y actuar por nombre y cuenta de la institución de asistencia privada, y obviamente materializarlo en todas estas actividades que nos comentaba Enrique, de obtener permisos, de mantenerlos y cumplir con todas las obligaciones que nos impone la ley, a efecto de evitar tener alguna observación o alguna sanción por no dar cumplimiento a la normatividad aplicable. Y ahora sí, por favor, cedo la palabra a nuestro equipo de materia laboral. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar. Justo, si pueden cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros les vamos a platicar de los riesgos en materia laboral. Oscar tocó un tema muy importante que justo es la documentación para la prevención de riesgos. En materia laboral, como lo saben, uno de los principales aspectos para prevenir cualquier riesgo, cualquier multa o sanción que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos puede imponer, es la documentación de las relaciones jurídicas que se celebren. En este caso, por ejemplo, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que es obligación del patrón establecer un contrato individual de trabajo con todos sus trabajadores. El artículo 25, muy importante, es el que señala las bases mínimas que el contrato individual de trabajo debe contener. En este se señalan justo los requisitos mínimos, que son nombre completo del trabajador, género, se establece su nacionalidad, se debe establecer también cuáles son el salario que va a recibir, la forma de pago y en dónde lo va a recibir, todas las condiciones que un contrato debe contener. Para no explayar más, la última reforma que se hizo justo este artículo, el artículo 25, fue para agregar la fracción décima e incluir lo que son la declaración de beneficiarios. Esto quiere decir que en caso de que el trabajador llegue a ausentarse por fallecimiento o por desaparición forzada, todas las remuneraciones que generó se le deben de conceder a una determinada persona, y es por ello que el trabajador debe designar a un beneficiario. Esta fue la última reforma del artículo 25. Ahora, ¿qué sucede si yo no celebro contratos individuales de trabajo? Esto no quiere decir que
el trabajador se queda desprotegido. Es importante considerar que el artículo 26 señala que si no hay un contrato individual de trabajo, los derechos laborales de todos los trabajadores quedan solventados conforme a lo que se ha venido desempeñando. Por ejemplo, si él tiene un recibo de nómina en el cual se desprenda un determinado salario, eso va a ser lo que se va a respetar y se respetan los derechos mínimos del trabajador. Como saben, estos derechos mínimos del trabajador son lo que son días de vacaciones, prima vacacional, equivalente al 25% sobre los días de vacaciones. Tenemos lo que son el aguinaldo, mínimo de 15 días pagaderos antes del 20 de diciembre de cada año. Tenemos el salario, que se debe pagar ya sea de manera diaria, semanal o quincenal. Si le podemos dar siguiente. Gracias. Uno de los principales retos y justo que nos gustaría tocar es la identificación de la estructura laboral. Como saben, la más básica del esquema tradicional es el esquema vía nómina, que es a través de la celebración de un contrato individual de trabajo, recordando que este contrato individual de trabajo es por tiempo indeterminado, el cual se puede celebrar ya sea sujeto a un periodo a prueba, recordando que la ley establece que el periodo a prueba tiene que ser de 30 días, no puede excederse, o solo en casos especiales cuando se trate de personal administrativo, de dirección, gerenciales, entre otros, de alta categoría, se puede aumentar a 180 días. Esto es capacitación. También puede celebrarse un contrato por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial. Esta capacitación inicial no debe exceder los 3 meses. Otro tipo de contrato es el contrato por tiempo determinado. Y aquí me gustaría hacer una pausa. ¿Cómo definimos y cómo podemos saber si yo estoy en posibilidades de celebrar un contrato de tiempo determinado? Esto es muy fácil. Tenemos que analizar la naturaleza jurídica de los servicios que se van a prestar. Por lo regular, estos servicios por tiempo determinado se refieren a una obra específica, ese es el contrato por obra, o justo cuando sabemos específicamente que el proyecto que se va a realizar es de un tiempo definido y lo tenemos que sujetar a eso en el contrato. Es muy importante que en un contrato por tiempo determinado se sujete y se establezca, se justifique, vaya, el tiempo determinado, la naturaleza de estas acciones. Otro de los esquemas que era muy común anteriormente era el esquema de subcontratación, o mejor conocido como el outsourcing. Como saben, en el 2021 se hizo una reforma en materia de subcontratación, donde se hicieron reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a las leyes fiscales, entre muchas, la cual prohíbe la subcontratación de personal. Ojo, no quiere decir que una prohibición a materia de subcontratación no quiere decir que yo no pueda subcontratar servicios. Lo que se permite en materia de subcontratación es la subcontratación o la contratación de prestación de servicios especializados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un servicio, una prestación de servicio y un servicio especializado? Dentro de los requisitos para la prestación de un servicio especializado nos pone la Secretaría del Trabajo la obligación de contar con un registro. Este registro es el registro de prestadores de servicios especializados u obra especializada, mejor conocido como REPSE. Este servicio, lo que nosotros registramos es que en nuestro objeto social se establezca que nosotros vamos a proveer a terceros con un servicio que ellos por su objeto social no pueden prestar. Entonces, estos son los servicios que nosotros vamos a poder subcontratar a través del registro. ¿Cuáles son los elementos importantes que tengo que considerar para poder subcontratar estos servicios especializados? Se establecen varias bases. La primera es contar con el registro. La segunda, en el contrato que se celebre de prestación de servicios, además de establecer el servicio especializado que se va a proveer, se tiene que señalar el número de trabajadores, indicando nombre completo del trabajador, su CURP y justo el salario que el trabajador va a percibir. Y también se tiene que establecer en un anexo A o dentro del contrato, se tiene que establecer justo el registro. Es importante recordar que también una de las obligaciones que trae esta nueva reforma es la obligación de comprobar el cumplimiento en materia fiscal, de seguridad social y laboral con los trabajadores que prestan los servicios de manera cuatrimestral. ¿Qué sucede si yo hago un esquema ficticio de subcontratación cuando en realidad es una subcontratación ilegal? ¿Cómo puedo caer en una subcontratación ilegal?
aspectos importantes a considerar, muy importantes antes de celebrar un contrato de prestación de servicios es qué servicios voy a contratar. ¿Están dentro de mi objeto social? Recuerden, con la nueva reforma en materia de subcontratación no tengo permitido subcontratar servicios que yo mismo presto. Entonces, por eso es importante ver qué servicios especiales voy a contratar, si los objetos sociales se contraponen o si se pone a disposición personal. Y ahí está una clave muy, muy básica para saber si yo ese servicio especializado tengo que solicitar REPSE o no. Se tiene que analizar caso por caso. No quiero generalizar, no me vayan a entender como una generalización, pero en palabras un poco más simples es cuando una persona tercera, llámese como lo vieron, persona moral o física, pone personal, vaya, propio en las instalaciones de mi empresa, hay una puesta a disposición de primer nivel y una segunda puesta a disposición es cuando hay una subordinación. Esto quiere decir que la persona A me presta trabajadores a mí para que yo les pueda dar instrucciones de cómo hacer el servicio y están dentro de mis instalaciones. Entonces, con eso podemos determinar si sí cumplo estos elementos, tengo que solicitar el registro REPSE. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora pasamos a otros aspectos importantes. Si bien existen muchas normas de trabajo que tenemos que cumplir, nosotros consideramos que los aspectos más importantes que se tienen que cumplir en materia laboral, que son los que nosotros en una auditoría laboral prestamos más atención, es justo que las empresas tengan el protocolo. Como saben, hubo una reforma al artículo 132, que son las obligaciones que el patrón debe de cumplir. Y una de las obligaciones es justo la creación de un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso. Este protocolo no hay una base como tal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una guía en la cual un ejemplo que puede ser utilizado. Sin embargo, las empresas pueden desarrollar el suyo. ¿Qué es lo importante a considerar de este protocolo? Que haya un canal de denuncia. O sea, eso es muy importante. Un canal privado de denuncia donde yo, trabajador de mi empresa, pueda meter una denuncia por acoso, por hostigamiento o por, a lo mejor ya hay un trabajo infantil que puede ser forzoso. Veo que hay una pregunta. Hola, ¿y cómo podemos obtener la guía de la Secretaría del Trabajo? Con mucho gusto, ahorita le voy a pedir a Juan Pablo, aquí mi compañero, que les pegue el enlace. Nosotros podemos poner en el buscador que utilicemos protocolo para prevenir la discriminación por razón de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento, STPS, ejemplo, y nos sale la guía ejemplo. De todas maneras, ahorita les pegamos el enlace para que puedan tener acceso a él. ¿Qué sucede si no tengo este protocolo? Nos pueden imponer una multa en caso de inspección que va de los 27,142.50 pesos hasta los 542,850 pesos. Y ojo, a lo mejor podrá parecer una multa o muy grande o muy chica, dependerá del tamaño de su empresa, pero esta multa se impone por cada trabajador. Entonces, si nos ponen la multa máxima, que son de aproximadamente 550,000 pesos, eso lo tenemos que multiplicar. Supongamos que solo tenemos 10 trabajadores, por los 10 trabajadores se vuelve una multa de 5 millones de pesos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este protocolo. Con mucho gusto, en caso de que alguien tenga alguna duda, también les vamos a pegar aquí en nuestro correo y con gusto los podemos atender. Recordemos que este protocolo, lo principal es el canal de denuncias y justo la atención a esas denuncias a través de un comité. La guía establece determinadas formas de cómo se establece el comité, va por rango de trabajadores dentro de una empresa. Si yo tengo hasta 15 trabajadores, no es necesario obtener un comité, pero sí que haya 2 personas que puedan atender este canal de denuncias. Si tengo de 15 trabajadores, creo que me parece que son 50 trabajadores, debo establecer un comité integrado por un representante. Si tengo más de 100 trabajadores, debo de tener un comité integrado por 3 representantes. Otro de los aspectos importantes a considerar, que nosotros creemos que es muy importante como obligación laboral, es el cumplimiento con la NOM 035, la que se refiere a factores de riesgo psicosociales en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta NOM también se basa en 3 aspectos principales, se divide en 3 globos. El primero es cuando yo tengo de 0 a 15 trabajadores. El segundo es cuando tengo de 16 trabajadores a 49.
Y el tercer aspecto es cuando tengo de 50 trabajadores a más. Ahí es como se miden las obligaciones patronales. El primer aspecto, y supongamos que soy una empresa donde solo tengo 15 trabajadores, es la implementación del examen y seguimiento de la guía 1, ejemplo 1 que viene ahí en la NOM, donde yo tengo que identificar qué trabajadores tienen un riesgo psicosocial, entendiendo estos riesgos psicosociales como aquellos que afectan al trabajador por su trabajo. Ojo, esos son los que le causan estrés por su trabajo. Entendemos que a veces nosotros solemos traer estrés de casa al trabajo y el estrés del trabajo a casa. Sin embargo, esta norma se enfoca justo en los riesgos psicosociales que se generan por el trabajo. ¿Cómo pueden ser estos? A lo mejor incluso volviendo un poco al protocolo, por situaciones de hostigamiento o de acoso sexual. Y es algo que me gustaría detenerme también un poquito aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el acoso y el hostigamiento? No solo se refiere al acoso sexual, que alguien te esté albureando, que se esté acercando. Recordemos que el acoso o hostigamiento también puede verse en sentido cuando hay una suprasubordinación y utilizan este poder de subordinación en tu contra para hacerte sentir menos, diciéndolo en palabras sencillas. En caso de que yo no cumpla con la NOM 035, igual me pueden imponer lo que es la multa de los 27,000 pesos hasta los 550,000 aproximadamente por cada trabajador afectado. Otra de las obligaciones que consideramos muy importante cuidar, que puede ser una prevención de riesgo muy importante, es la integración de las comisiones mixtas. Como saben, la Ley Federal de Trabajo establece 5 comisiones mixtas que son de carácter obligatorio como mínimo. Y digo 5 porque al final nosotros establecemos siempre 5, pero ustedes que son una IAP tienen 4, toda vez que ustedes no generan, ustedes no generan utilidades, ustedes no tienen que crear la comisión para la PT, porque no reparten utilidades. La comisión de seguridad e higiene, obligatoria, justo para prevenir, creo que mi compañero ya lo había mencionado antes, esta es justo para prevenir, dar cumplimiento y seguimiento a las normas de seguridad, que los ductos de gas, de agua estén bien señalados, que estén los tanques los extintores para apagar incendios ubicados, señalizadas las salidas de emergencia. Tenemos la Comisión Mixta de Antigüedad. Como saben, una de las obligaciones patronales es establecer un cuadro de antigüedad de los trabajadores. Otra es la capacitación y adiestramiento, la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Esta justo es para impartir capacitación. Como patrones nosotros estamos obligados a impartir capacitación de manera anual. Esta comisión es obligatoria cuando tenemos más de 50 trabajadores. Esta comisión mixta tiene un pequeño asterisco, porque si tengo menos de 50 trabajadores, digamos 49 o menos, no estoy obligado a tenerla, sin embargo es recomendable. Y más si tenemos contratos celebrados sujetos a prueba o capacitación inicial. Otra de las comisiones mixtas obligatorias es la de reglamento interior de trabajo, siempre y cuando contemos con un reglamento interior de trabajo. Y aquí vuelvo a hacer una pausa. ¿Cuál es la importancia o por qué se recomienda tener un reglamento interior de trabajo? Para poder aplicar sanciones. Así de simple. Nosotros podemos aplicar políticas, podemos tener políticas, pero no pueden ser sancionadas. Si bien es recomendable que estén firmadas por los trabajadores para poder acreditar su conocimiento y que se pueda comprobar un cumplimiento a dicha política, para nosotros poder sancionar, y estas sanciones que van desde un día de ausencia sin goce de sueldo hasta 8 días, se requiere tener el reglamento interior de trabajo, la comisión mixta de reglamento interior de trabajo y que éste esté depositado ante el centro. En caso de que yo no tenga estas comisiones mixtas, nos pueden imponer una multa que va desde los 5,500 aproximadamente a los 550,000 pesos por cada trabajador afectado. Podemos ir con la siguiente diapositiva. Otro de los aspectos importantes que nos gustaría tocar justo es la atención a inspecciones de trabajo. Y sabemos que puede generarse, a lo mejor cuando viene un inspector, puede generarse un poco de, no me gustaría decirlo como estrés o pánico, porque al final es una autoridad que puede imponernos sanciones. Es muy sencillo. El primer paso es justo recibir al inspector, y cuando recibamos al inspector es pedirle su credencial. Esto con la finalidad de que tanto el inspector acredite personalidad y poder comprobar que tiene las facultades para poder realizar la inspección.
es importante también que además de pedirle su credencial, se pida la orden de inspección. Todos los inspectores deberán de llegar para realizar la inspección con una orden de inspección en la cual se señale qué es lo que va a realizar la inspección, qué son los documentos que va a inspeccionar, o sea, con qué propósito, cuál es la finalidad de dicha inspección. También debe tener justo un listado. Siempre al final de cada documento de acta de inspección viene el listado de documentos que va a requerir. Entonces, estos son los documentos base que nosotros tenemos que solicitar cuando recibimos a la inspección, al inspector, perdón. Ahora, siguiente punto, la validación. Cuando tenemos el acta de inspección es importante validar que todos los datos de la empresa vengan correctos. ¿Por qué? Porque si un dato no viene correcto, pueden suceder dos formas. La primera es que el inspector acepte los errores y diga, de acuerdo, no puedo llevar a cabo la inspección porque los datos están erróneos y se retire, o se haga un acta de inspección en el cual se señalen dichos errores en el acta. También recomendación, si bien no viene establecido en la ley, no viene establecido en el grado, es súper recomendable que las inspecciones, además de que la lleve el representante, se lleve a cabo con 2 testigos. Esto es importante para que justo se lleve registro de cómo se llevó a cabo la inspección. El inspector está obligado a señalar quién está llevando a cabo la inspección. Entonces, si se lleva con 2 testigos, es más fácil poder comprobar, en caso que el inspector señale, no se me exhibió, es más fácil poder comprobar que efectivamente sí se llevó. Ahora, nuestra recomendación también es que estos 2 testigos sean parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, si es que se tiene, sino que sean parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o de cualquier otra comisión. ¿Por qué? Porque como saben, estas comisiones están integradas por representantes de mismo número de trabajadores y mismo número de patrones. Entonces, al final, son una representación importante tanto de la empresa como de los trabajadores. Otra de las formas, y que hemos notado que falla mucho en las inspecciones, es cuando se tiene una prestación de servicios, un prestador de servicios. Nuestra recomendación número 1, porque al final hay varios tipos de inspecciones, que son las ordinarias y extraordinarias. Algunas vienen con previo aviso, otras llega el inspector y dice es una inspección extraordinaria, no tuvimos que dar aviso. Entonces, cuando tengamos prestadores de servicios dentro de nuestras instalaciones, es importante que se haga una diferenciación de estos trabajadores a nuestros trabajadores. ¿Cómo puedo hacer esta diferenciación de estos trabajadores? Un gafete. Con un gafete que identifique a este trabajador que es de otra empresa, con el logo o el nombre de la empresa de la cual pertenece. O a lo mejor tienen un uniforme, entonces que use su uniforme a pesar de que esté en nuestras instalaciones. Esto lo que va a ayudar un poco es justo que el inspector pueda determinar que ese efectivamente no es nuestro trabajador. Lo que sí va a solicitar va a ser el contrato de prestación de servicios. Entonces es muy importante que si este es un trabajador que está sujeto a las disposiciones en materia de REPSE, del registro de proveedores especializados, de servicios especializados u obra especializada, se establezca en el contrato específicamente que esa persona iba a prestar los servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Me voy a enfocar un poquito y no voy a abarcar mucho en las obligaciones en materia de seguridad social. Nosotros consideramos que el riesgo mayor es justo la revisión del Sistema Único de Autodeterminación. Como ustedes saben, nosotros estamos obligados al pago. Ay, una disculpa, se me ha apagado la luz. Uno de los aspectos importantes es el pago de cuotas obrero-patronales. Entonces, justo nosotros tenemos que validar que justo dichas cuotas obrero-patronales se estén pagando de manera correcta y se estén registrando a todos los trabajadores. Otro de los aspectos importantes a considerar es cómo se está calculando nuestra prima de riesgo. Como saben, nosotros iniciamos dependiendo de nuestras actividades con una prima de riesgo determinada y esa prima de riesgo puede aumentar o disminuir conforme a los riesgos de trabajo reportados durante el año. Otra que nosotros podemos estar bien para saber si nosotros estamos en cumplimiento con estas obligaciones es a través de la solicitud de la opinión de cumplimiento de IMSS e Infonavit. Esto es súper sencillo. Dentro de nuestro portal IMSS nosotros podemos solicitar la opinión de cumplimiento y ahí nos dice si estamos en cumplimiento o no. ¿Cómo se puede determinar si estamos en incumplimiento? A lo mejor si no estamos haciendo el pago de cuotas obrero-patronales de manera correcta o si no estamos reportando un salario base de cotización de nuestros trabajadores de manera correcta. Entonces, esto se hace una confirmación a través de inspecciones en materia de seguridad social. Siguiente diapositiva, por favor.
Otro de los aspectos que muchas veces nosotros no tomamos en consideración es al momento de terminar las relaciones de trabajo. Cuando nosotros terminamos las relaciones de trabajo, muchas veces no las documentamos o se documentan de manera incorrecta. ¿Cuáles pueden ser las formas en las que la terminación de una relación laboral se puede llevar a cabo? La primera es la rescisión de la relación individual de trabajo con el trabajador por causas imputables al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el trabajador comete determinados actos que caen en los supuestos establecidos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, nosotros podemos dar por terminada la relación de trabajo. Nuestra recomendación siempre es a través del levantamiento de actas administrativas. Si yo veo que un trabajador incumplió una de las condiciones establecidas en el artículo 47, se levanta un acta administrativa en el cual se narran los hechos de que el trabajador incumplió, o incurrió, más bien no incumplió, que incurrió, y es importante que se establezca una parte de hechos por parte del trabajador, donde el trabajador reconozca con puño y letra las acciones que se le están imputando. Se firma el acta también con 2 testigos, y una vez que se tenga el acta firmada, podemos levantar el aviso de rescisión. Ojo, es nuestra recomendación, no quiere decir que yo no pueda levantar el aviso de rescisión sin el acta, sí se puede, pero tendría que tener todas las bases y elementos que acrediten que dicha terminación fue con causa justificada o imputables al trabajador. La siguiente es a través de la revisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón. Es muy importante cuidar estos aspectos. El artículo 51 establece las causas por las cuales el trabajador puede dar por terminada la relación de trabajo. Uno de los ejemplos más básicos que nosotros observamos al día a día es, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento de pago. Como saben, nosotros estamos obligados en el contrato a establecer los montos de pago y las fechas de pago. Entonces, si yo me excedo de estas fechas de pago, el trabajador puede dar por terminada la relación de trabajo sin justificación y nosotros vamos a estar obligados a darle una indemnización legal y completa. ¿Qué quiere decir esto? Una indemnización al 100% que abarque las 2 indemnizaciones. La primera es la de 90 días, los 3 meses de salario diario integrado. La segunda es las de 20 días por año de servicio. Y la tercera sería lo que es la prima de antigüedad. Aquí hago una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el salario diario y el salario diario integrado? Muy sencillo. El salario diario es el que percibe el trabajador, vaya, como su nombre lo dice, todos los días, diariamente. Y el salario diario integrado es la suma de todas las percepciones que el trabajador recibió en los últimos 12 meses. Se suman, llámese aguinaldo, llámese prima vacacional, llámese bonos, comisiones, salario, se suman, se dividen entre 360 y nos da el salario diario integrado, con el cual se pagan las indemnizaciones. Y la última forma de terminación, digo, hay más supuestos, que es cuando la suspensión, pero estas son las que la ley establece. La terminación es por acuerdo mutuo. A lo mejor el trabajador y yo convenimos en que su terminación del contrato va a terminar en determinada fecha. Los dos accedemos y se celebra un acuerdo de terminación de la relación laboral por acuerdo mutuo. Otro es por la muerte del trabajador. Evidentemente, si el trabajador ya no puede prestar sus servicios, como saben, los elementos básicos de una relación de trabajo es la prestación de un servicio, la remuneración, o sea, que este servicio sea remunerado y que haya una subordinación, ¿no? Si ya no existe el trabajador, pues ya no existe una relación de trabajo. La terminación de la obra de vencimiento del término del contrato, a lo mejor y tenemos celebrado un contrato por tiempo determinado, se llega a este término y se termina la relación de trabajo. Otro es por la incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador. Cuando el trabajador ya sea muy evidente que no puede realizar las actividades por las cuales fue contratado, pues también se lleva a cabo una terminación de la relación laboral. Por parte de lo que, me parece que esta ya era la última slide, ¿correcto? Sí, así es. No sé si alguien tenga alguna duda, ya sea de corporativo, laboral o ambiental. Perdón, Majo, nada más una cuestión importante. ¿Y por qué fue que incluimos este apartado laboral dentro de los riesgos de las instituciones de asistencia privada? Porque muchas veces hemos atendido consultas tanto de instituciones de asistencia privadas como asociaciones civiles, donde se nos acercan y dicen, oigan, tenemos colaboradores que nos ayudan en la consecución de nuestros fines. Oye, a lo mejor sí le damos una remuneración, pero no lo tenemos documentado, sí siguen instrucciones nuestras, sí tienen un horario, pero los tenemos como colaboradores. Entonces es bien importante tener claro cuáles son nuestras obligaciones. No obstante que somos una institución de asistencia privada,
como ya hemos visto dentro del marco legal que nos aplica, también somos sujetos a dar cumplimiento a las obligaciones laborales. Si hay una relación de subordinación, como ya nos lo explicaba Miguel, ¿no? Pues obviamente eso tiene que quedar documentado en contratos individuales de trabajo. No obstante que nosotros no tengamos fines de lucro ni busquemos una especulación comercial con la sección de asistencia privada, sino al contrario, buscamos el desarrollo y el promover o ayudar a grupos vulnerables, pues eso no nos exenta de dar cumplimiento a estas obligaciones con nuestros propios trabajadores. Entonces, si ustedes tienen algún colaborador o agente que nos ayuda, pues habrá que analizar si realmente estamos dentro de una relación de subordinación donde sigue instrucciones de nuestra junta directiva o del director para documentar esa relación laboral, ¿no? Entonces es bien importante que tome nota sobre si caemos en estos supuestos para tenerlo bien documentado y dar cumplimiento a estas obligaciones de carácter laboral y obviamente por cuestiones de tiempo vienen de la mano también con cuestiones de seguridad social, ¿no? Dar de alta a esos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hacer las aportaciones correspondientes y otras obligaciones, ¿no? Que digo que lamentablemente para temas de obligaciones de instituciones tendríamos que tener casi una cátedra de una semana y media, ¿no? Y nos quedaría corta, ¿no? Porque son muchos temas. También están los temas fiscales, las declaraciones. Hay un sinnúmero de cuestiones que por cuestiones de tiempo no nos son posible abundar sobre ellas en esta presentación, pero reiterarnos siempre a la discusión de la Junta, de los miembros, de ustedes que nos prestaron su tiempo para esta conferencia, para poder solventar alguna duda adicional. Luego veo ahí una pregunta de Edgar Romero, Miguel. Sí, la pregunta de Edgar Romero dice, ¿dónde se registra el reglamento interior de trabajo? Y si no está registrado, ¿se puede aplicar a los trabajadores? El reglamento se registra en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De hecho, esto se puede hacer en línea. Hay un portal específico para el registro del reglamento interior de trabajo. Y atendiendo a la segunda pregunta, no. Desafortunadamente, si no tenemos el reglamento interior de trabajo depositado, este no es válido y por ende no se puede aplicar. Me parece que también tenemos otra pregunta. Bueno, no sé si esto ya aclara las dudas. Tenemos otra pregunta de María Lourdes que dice, ¿las actas administrativas se pueden prestar ante alguna instancia para tener más soporte en cada demanda? Se ofrece esas actas se ofrecen en juicio. Las actas son preventivas únicamente. Entonces, nuestra recomendación es firmen el acta con 2 testigos. Recomendablemente que estos testigos también sean parte de la comisión mixta o que sean del equipo de recursos humanos, por ejemplo. Muchas veces hay áreas de recursos humanos. No hay como tal un procedimiento para poderlas registrar un acta administrativa ante autoridad. No hay como tal. Con que se tenga con 2 testigos. Para que una acta administrativa sea válida, que es los elementos importantes que debe tener, es justo que el trabajador con su puño, hay una narrativa de hechos, y que el trabajador con su puño y letra acepte los hechos o haga la manifestación que tenga que hacer con puño y letra sobre los actos que se le están imputando. Entonces, el acta administrativa inicia señalando hora, fecha, lugar donde se está celebrando, las personas que están siendo testigos de la celebración de la presente acta, la cual señala yo, fulanito de tal, representante legal de la empresa tal, en mi carácter de abogado legal o representante legal, celebro la presente acta en presencia de los nombres de los testigos, recomendamos 2, si quieren pueden ser 3, 4, y el trabajador, que el trabajador esté presente cuando se esté levantando el acta, que se haga la narrativa de hechos para que los testigos puedan conocer las acciones por las cuales se le está imputando dicha acción al trabajador y que el trabajador después haga una manifestación expresa de dichos actos. Eso es muy importante. Ya al final se firma el acta por los testigos, el trabajador y el patrón, bueno, el representante patronal, y ya con ello el acta podría ser válida. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Arburto. En caso de los poderes generales, si no se especifica el instrumento o la vigencia, se interpreta que siguen vigentes hasta que no se haga la revocación. Depende de dónde se haya otorgado el poder. En caso de que el poder se haya otorgado en la Ciudad de México, no hay necesidad de meter el tema de la vigencia porque efectivamente se va a considerar que sigue vigente hasta el momento de su revocación. En el caso del Estado de México, tiene una vigencia tácita de 3 años, si no me equivoco. Entonces, es importante ver en dónde se otorgó el poder.
y al momento de protocolizarlo, preguntarle al notario si en ese estado existe una vigencia tácita para este tipo de instrumentos. De no ser así, si la vigencia va a ser hasta que se revoque. Me parece que también hay otra pregunta en materia laboral. ¿Puede repetir, por favor, a partir de cuántos empleados? Ay, se me movió. ¿Puede repetir, por favor, a partir de cuántos empleados se registra el reglamento interior de trabajo? No hay un número de empleados. Yo puedo tener un reglamento interior de trabajo con 3 trabajadores. Lo que sí es que este reglamento, la comisión para el reglamento interior de trabajo se tiene que integrar por el mismo número, la comisión, por el mismo número de representantes patronales y de empleados. Pero no tengo un número para registrar el reglamento. Hay otra pregunta en materia laboral. ¿Ya aplica en este ejercicio 24 los 12 días de vacaciones? Solo sería para aquellos de nuevo ingreso. No, como saben, muy importante, gracias por tocar este punto, Aide. Hubo una reforma en el 2023, bueno, que entró en vigor el 1 de enero del 2023 para aumentar los días de vacaciones. Esto aplica para todos los trabajadores de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un trabajador que va a cumplir un año de servicio, ya tiene por derecho los 12 días de vacaciones. Cuando cumpla 2 años, tiene 14. Cuando cumpla 3, tiene 16. Cuando cumpla 4, 18. 5, 20. Y a partir del sexto, cada 5 años va a aumentar 2 días de vacaciones. Pero esto aplica para todos los trabajadores inmediatamente que entró en vigor la reforma en el 2023. Entonces, si yo ya tenía trabajadores con una antigüedad de 3 años, pues le empieza a correr lo de los 16 días. Parece que hay otra laboral, Alonso. ¿Qué pasa si un trabajador al vencimiento de su contrato provisional, al día siguiente de su vencimiento, se presenta a trabajar normalmente? ¿El contrato se vuelve de tiempo indefinido para el trabajador? Ok, y muchas gracias por la pregunta, Caín. Sí, hay un punto muy clave. Contrato provisional. ¿A qué nos referimos con contrato provisional? Recordemos que no existen los contratos por tiempo determinado porque está un periodo de prueba. Este es un contrato indeterminado que está sujeto al periodo de prueba. Acabando el periodo de prueba, si yo establecí el periodo de prueba de los 30 días, justo cuando se cumple el día 30, yo tengo que determinar si cumplió con con todos los requisitos que el puesto requería o no. Si no cumplió, yo se lo hago saber al trabajador. Si tengo la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, tengo que escuchar su opinión. Una vez que tenga su opinión ya escuchada, yo puedo tomar la decisión si mantengo o no la relación. Pero no, si yo no le informo al trabajador y el trabajador se presenta al día siguiente, inmediatamente este contrato se vuelve por tiempo indeterminado. Ahora, si yo tengo un contrato por tiempo determinado, solo puedo celebrarlo con sujeto a capacitación, sujeto a periodo de prueba, si el contrato es mayor a 180 días. Eso quiere decir que si yo hago un contrato de tiempo determinado de 90 días, no puedo sujetarlo a un periodo de prueba. No sé si con esto se aclara un poco la duda. Me parece que hay otra de Sandra Orlando. Creo que en materia corporativa, no sé. ¿Qué pasa si un trabajador es ya? Creo que Pasto. En relación con las vacaciones, la política establecida por la institución menciona que para ser otorgado mínimo se deben de pedir 6 días. ¿Eso es correcto conforme a la ley? El trabajador tiene el derecho a pedir los días de vacaciones que el deseo. Ahorita ya no son 6 días, ya son 12. Hubo una actualización ahí. Lo que la ley establece es que de manera consecutiva lo mínimo que le podemos dar al trabajador son 12 días. ¿Por qué? Muchas veces en la práctica los patrones decían, ok, te doy tus 12 días, pero vas a tener que tomar todos los viernes. O sea, vas a faltar todos los viernes de aquí a que se cumplan los 12 días. Y al final el trabajador no puede disfrutar sus vacaciones. El propósito de las vacaciones es que el trabajador en verdad tenga un descanso y una desconexión de la vida laboral. Entonces, por eso se establece esta cláusula. Sí, efectivamente, se supone que es un requisito mínimo. Sin embargo, el patrón y el trabajador podrán convenir. A lo mejor el trabajador dice, oye, yo quiero utilizar solo 5 días. Y los otros 5 días a lo mejor los guardo para después. Sí se puede. Siempre y cuando quede por escrito que el trabajador así lo solicitó. Tenemos otra. En materia corporativa y el brindar poderes, ¿hay algún problema si solo se centra en una persona o se debe repartir en varias personas? En realidad no hay ningún problema
se otorgan a diferentes personas por el funcionamiento orgánico de las asociaciones. Entonces, tal vez no es una persona la que va a celebrar todas las operaciones necesarias y por eso se reparten, pero en realidad si una persona tiene todos los poderes y para el funcionamiento de la sociedad es suficiente, no hay ningún problema. Tenemos otra en materia laboral de Margarita Ramos. Si trabajan 40 horas a la semana, ¿estamos obligados a dar 12 días o se deben de dar 10? No, desafortunadamente el requisito mínimo son 12 días. Recordemos que los días de vacaciones están sujetos a la antigüedad del trabajador, no a las horas trabajadas. Entonces, en cuanto el trabajador cumpla el primer año de servicio, ahí es cuando el trabajador obtiene su derecho a disfrutar de 12 días de vacaciones. ¿Qué sucede si el trabajador renuncia a la relación laboral, termina antes de que el trabajador cumpla el año de servicio? Se le va a tener que pagar las partes proporcionales de los días que ya devengó. Pero sí, esta se sujeta a la antigüedad, no a las horas trabajadas. Después nos podrían compartir la presentación. Se las hacemos llegar por medio de Abigail. Al parecer creo que ya no hay más preguntas, a no ser de que alguien desee encender su micrófono para hacer la pregunta. Me parece que hay otra pregunta de María del Carmen, que dice, si trabajan 15 horas a la semana, ¿estoy obligado a que se les dé la seguridad social? Sí. Nosotros estamos obligados a inscribir a nuestros trabajadores si trabajan 1 hora a la semana. O sea, si nos están prestando un servicio remunerado, nosotros estamos obligados como patrones de ese trabajador a inscribirlo al Seguro Social. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que la quiera hacer por medio del chat o bien encender su micrófono para hacer su pregunta. No, al parecer creo que esta vez Fernanda, sí. Nada más para ofrecerles, en caso de que tengan alguna duda adicional, ¿no?, de parte de todas las instituciones de asistencia privada que nos acompañan esta mañana, a lo mejor las pueden canalizar contigo y con mucho gusto, si nos las hacen llegar, vamos a estar encantados de tratar de solventar cualquier duda que puedan llegar a tener o que haya surgido con relación a esta plática. Entonces nos ponemos a disposición para poderlos apoyar en ese sentido. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los abogados. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega de los reconocimientos a Oscar Moreno Silva, Enrique Muñoz, Priscila Adalid Melgar y también a María José Sánchez por haber impartido la actividad de capacitación Prevención de Riesgos Jurídicos para IAPEP. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Estos reconocimientos se los haremos llegar vía correo electrónico el día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Al contrario, agradecidos con ustedes por esta oportunidad de apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Digo, no sé si nada más llegó una última pregunta de un user de los de 9 años. Recordemos, los días de vacaciones están sujetos a la antigüedad, no a las horas laboradas. Entonces, si yo ya cumplo los 9 años de servicio, se me deben otorgar lo que son los 22 días de vacaciones. Sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos los participantes.